Si construí un acelerador temporal, podré con esto. A todos los agentes de Overwatch. Ay, eso no suena bien. A los antiguos agentes de Overwatch. Habla Winston. Obviamente. Hace 30 años, los ómnicos declararon la guerra. Las naciones del mundo no tenían una respuesta, hasta que llamaron a un pequeño grupo de héroes. Overwatch se creó para rescatar a la humanidad de la crisis ómnica. Nos convertimos en los más grandes campeones de la paz y el progreso que la humanidad jamás había visto. Los eligieron porque tenían poderes y habilidades que los hacían. Ustedes se unieron porque... Ustedes ya saben por qué. Escuchen, la gente decidió que estaría mejor sin nosotros. Hasta nos llamaron criminales. Destruyeron nuestra familia. Pero miren a su alrededor. Alguien tiene que hacer algo. Nosotros tenemos que hacer algo. Podemos volver a marcar la diferencia. El mundo nos necesita ahora más que nunca. ¿Están conmigo? Winston, uno de los personajes más injustamente ignorados dentro de la comunidad del Power Scaling, al igual que su verso, mi personaje favorito y uno de los personajes más icónicos e inspiradores de todo el videojuego de Overwatch, cuyos valores e ideales de justicia, igualdad y perseverancia de ver un mundo mejor para todos nos inspira tanto a los jugadores como a los personajes dentro de su mundo a luchar y creer que el mundo puede cambiar, pues los sueños son lo que nos impulsan a seguir adelante sin importar el dolor que debamos enfrentar. Ha llegado el momento de darle el merecido crédito que se merece, así que vamos de lleno con el análisis de sus capacidades físicas. Winston es sin lugar a dudas un personaje que destaca por su gran resistencia, pues al tratarse de un personaje cuya función es absorber enormes cantidades de daño de los enemigos, lo hace un personaje cuya resistencia es monstruosa para poder proteger a los demás. De una forma un tanto rara y especulativa resistió los ataques de Widowmaker, los cuales producían poderosos impactos sísmicos que se sentían pese a estar a una distancia desconocida. Estos impactos sísmicos entrarían perfectamente en terremotos de categoría 3, los cuales producen 480 kilogramos de TNT. Esto ya lo pondría en un nivel edificio medio bastante bueno, pero aún no acabamos con esto. Resiste que la francesa culona le dispare a quemarropa. Resiste los escopetazos de Reaper en toda la cara. Más de una vez. Resiste que un objeto grande y pesado lo aplaste. Resiste que un invento suyo le explote en la cara. Resiste ser bombardeado con lanzagranadas. Resiste múltiples y poderosas descargas eléctricas del equipo de Reaper. Resiste que Reaper lo acribille a escopetazos con su ataque más poderoso. En su estado base es muy superior a personajes como Widowmaker, quien podía tanquearse y salir ilesa del puñetazo del guantelete de Doomfist. Energía que fue calculada con una potencia superior a 1 tonelada de TNT. Widowmaker es igual a Tracer en una batalla, siendo capaz de hacerle un daño crítico. Tracer y Genji son iguales en términos de poder físico a Reaper, quien es igual de poderoso que la francesa culona. De por sí, Winston es superior al poderoso Reinhardt cuando era joven, mismo quien puede destruir múltiples robots ómnicos sin ningún tipo de problema. Es más poderoso que el maestro de Reinhardt, quien podía destruir a un robot mucho más poderoso, el cual había demostrado superioridad ante Reinhardt.
Vamos a cambiar el mundo, a conquistarlo, volver a empezarlo, no ves lo que hay aquí. Un nuevo inicio, lucharemos juntos. Su maestro, estando herido de muerte, podía desbaratar un ejército de estos mismos robots en una de las escenas más épicas, dolorosas y emocionales en toda la historia de Blizzard. Escala del loquito de Junkrat, quien gracias a su equipo y carga explosiva podía destruir todo un gran edificio, siendo que esta hazaña fue calculada con una potencia destructiva equivalente a unas buenas 42 toneladas de TNT. Potencia que entra en el nivel bloque de ciudad, y Winston, al tratarse de un personaje tanque, debería poder resistir esa misma potencia sin ningún tipo de problema, lo que significa que Winston en su estado base contaría con una resistencia física de 84 toneladas de TNT, lo que sigue siendo nivel bloque de ciudad, pero a un nivel mucho mayor al anterior cálculo matemático. Pero esta misma fuerza no es rival para su enemigo, el poderoso Doomfist. Este personaje que puede agrietar gruesos muros de concreto reforzado y provocar pequeños temblores. Los impactos sísmicos que produce Doomfist son equiparables a pequeños sismos de categoría 2, los cuales producen una cantidad de 63.1 megajoules, que son equivalentes a 15.08 kilogramos de TNT. Esto sería un nivel edificio pequeño, o nivel casa para el negro calvo adicto a la guerra y al conflicto. Pero ese sería el nivel más bajo de Doomfist, porque con su guantelete, el negro literalmente puede destruir y derribar rascacielos, algo que se dice textualmente en el guión de uno de los trailers cinemáticos del videojuego por parte del niño llamado Timmy. ¡Ese es el guante de Doomfist! Increíble. Dicen que podía destruir un edificio completo. Incluso en las interacciones entre el mismo Doomfist y Symmetra, se deja en claro que este es la encarnación del caos y que derribó varios rascacielos con el poder de su guantelete como si nada. Mi propósito es crear orden. Tú eres la encarnación del caos. Debería preocuparme. Supe que demoliste unos rascacielos. Haciendo el cálculo y conversión de energía necesaria para destruir todo un rascacielos promedio, se calculó que para esta proeza se necesita una potencia equivalente a unas buenas 80.66 toneladas de TNT. Potencia que es de un nivel bloque de ciudad para el moreno. Pero si hablamos de destruir un rascacielos del tamaño del Empire State, la cosa cambia bastante, porque para destruirlo por completo se necesitaría una potencia mucho mayor, que vendría siendo equivalente a una energía de 178 toneladas de TNT. Fuerza con la que Doomfist demostró superioridad ante el mismo Winston en su estado base, Tracer y Genji en una batalla donde ninguno de los tres era rival para el negro gracias a su guantelete. Todo, dominar el juego, darle un nuevo giro, ¿qué podríamos ser? Es un nuevo inicio. En teoría este sería su límite, ¿verdad? Pues no, porque tal como dice el pequeño Timmy, Winston fue capaz de derrotar a Doomfist. ¿Ah? ¿Y recuerdas que siempre estaba peleando y Winston lo venció? Y decía, ¡puñetazo primigenio! ¿Y cómo logró hacerlo si se vio que el negro les estaba partiendo su mandarina en gajos a los tres héroes? Pues esto se debió a que Winston cuenta con la capacidad de entrar en un estado que amplifica sus capacidades físicas en enorme medida. A este estado se lo conoce como modo ira primitiva, o furia primigenia. En este estado Winston adquiere un incremento de poder simplemente bestial que supera por completo los límites convencionales de su fuerza natural. ¿Pero por cuánto se multiplica este poder? La respuesta de un aproximado nos la da Sombra, quien en su interacción con Doomfist se burla de él por haber sido humillado por Winston. ¿Acaso no es un poco vergonzoso que un mono te dé una paliza? ¿Alguna vez has sentido el puñetazo de un gorila gigante diseñado genéticamente? Yo puedo hacerlo realidad. Y no conforme con eso, el mismo Winston confirma que lo derrotó y que de ser necesario podría volver a derrotarlo. Te detuve una vez. Puedo hacerlo de nuevo.
Yo no contaría con ello. Por lo que si nos guiamos por lo que dijo Sombra, fácilmente podemos atribuirle a Winston en su estado de iracundo una superioridad de unas 4 veces a lo mucho, siendo que con este power up alcanzaría unas buenas 712 toneladas de TNT. Siendo que en este estado ni siquiera las granadas explosivas pueden llegar a hacerle un daño relevante. Con todo esto dicho, tanto su resistencia como fuerza y potencia destructiva entran de lleno en el nivel multibloque de ciudad, siendo este el límite máximo que Winston puede alcanzar con su modo de ira primigenia. Su velocidad es su peor apartado, pero ojo, para nada Winston es lento. Por el mero hecho de ser un gorila, debería tener la velocidad de 1, estos simios se desplazan a velocidades de 40 km por hora. Pero al tratarse de un simio modificado, genéticamente debería ser ampliamente superior a los simios normales. Algo que quedó demostrado cuando en su estado base demostró ser capaz de burlar la reacción del equipo de Reaper sin que ninguno fuera capaz de reaccionar para defenderse pese a la cantidad de soldados. Superar la reacción y percepción del ojo humano es una velocidad igual o superior a los 100 metros por segundo como mínimo. Winston en su estado base tendría una velocidad de como mínimo 120 metros por segundo, lo que es una velocidad en Mach de 0.35 de la velocidad del sonido. Pero eso es el límite de su estado base, ya que su verdadera velocidad se libera en su modo de ira primigenia, donde demostró que puede burlar la reacción de Reaper. Puede seguirle el ritmo a Widowmaker y Reaper antes de que escapen. Es superior a Doomfist, mismo que puede reaccionar a los disparos del cañón Tesla de Winston, el cual dispara energía eléctrica concentrada. Al tratarse de energía en contacto con el aire, debería tener una velocidad de como mínimo unos 500 metros por segundo, velocidad que pasada a Mach es una velocidad de 1.47. Escala de Tracer, quien puede reaccionar a las balas del arma de Widowmaker a corta distancia. Incluso puede igualar y superar la reacción de la francesa. O hasta seguirle el ritmo en una batalla. Misma que también puede reaccionar a los disparos de su arma. Su arma es muy parecido a un rifle francotirador moderno calibre 220 Swift, los cuales disparan balas que se desplazan desde los 1200 hasta los 1500 metros por segundo. Velocidad que pasada a Mach es una velocidad de Mach 4.41 de la velocidad del sonido. Velocidad que tanto Genji, Tracer, Reaper y Widowmaker igualan, pues son prácticamente equivalentes en términos de velocidad y potencia física. Pero Winston en este estado es superior, ya que Doomfist pudo superar la reacción tanto de Tracer como de Genji. Por lo que simplemente duplicamos la velocidad de Winston y el resultado es de un Mach 8.82 veces la velocidad del sonido. Esta es la velocidad tanto de Winston como la del mismo Doomfist, que en todo caso entra de lleno en la categoría de nivel supersónico bajo para el científico. La inteligencia de Winston es, junto a su resistencia, su mejor apartado, porque no hablamos de un personaje tonto, no, hablamos de un científico prodigio cuya inteligencia lo llevó a construir un acelerador temporal. Es un inventor muy creativo y hábil, literalmente él mismo fue quien creó todas sus armas, entre ellas está su cañón Tesla, también tiene otro dispositivo que crea barreras de energía, y hasta su propio impulsor de salto que sirven como armas auxiliares en una batalla. Fue lo suficientemente inteligente como para engañar a Reaper aprovechándose de un invento fallido suyo para derrotarlo y frustrar sus planes. Su intelecto supera ampliamente el intelecto de la mayoría de los humanos en la Tierra y literalmente construyó un cohete para escapar a la Tierra y unirse a Overwatch. En la segunda entrega asumió el liderazgo de la organización de Overwatch, siendo que todos los personajes que trabajan junto a él lo siguen gracias a sus dotes de liderazgo y su moral ejemplar heredados directamente de quien fue su mentor y figura paterna, el Dr. Harold Winston, de quien heredó su nombre. Sin embargo, en su modo ira primigenia su inteligencia, si bien no se vuelve 100% primitiva e irracional, sí baja bastante, ya que se vuelve un ser mucho más violento, que ataca con el salvajismo de una bestia pero sin llegar a perder su consciencia, siendo que en ese estado puede distinguir a sus amigos y aliados de sus enemigos, y hasta puede recordar lo que hace mientras está en ese modo tan violento. Así que su inteligencia varía entre la de ser un genio prodigio en su estado base, y la de un salvaje en su estado más poderoso.
Al tratarse de un ser vivo, su durabilidad y estamina deberían ser desde varias horas a días enteros, ya que este necesita comer, beber y dormir teniendo las limitaciones y necesidades fisiológicas de todo ser vivo. Ahora vamos a los hacks, o habilidades. Para empezar, Winston al ser un gorila debería tener los 5 sentidos mejorados, siendo que estos se asemejan mucho al de los humanos. Tanto su oído como su vista son tan buenos, que le permite ver y oír la profundidad de lo que ve, e incluso puede percibir sonidos sin importar lo sutiles que sean. Incluso gracias a su olfato muy agudo, debería ser capaz de identificar a otros primates y detectar peligros cercanos a su entorno. Manipulación de los rayos y proyección de la energía mediante su cañón Tesla, con el cual puede disparar poderosas ráfagas eléctricas con las cuales produce un daño eléctrico a sus enemigos. Y finalmente, empoderamiento, amplificación de estadísticas físicas gracias a su modo ira primigenia. Ahora seguimos con sus armas. Winston tiene su cañón Tesla, el cual ya describí antes. Tiene su armadura equipado con un propulsor que lo ayuda a moverse más rápido en combate, siendo que puede dar saltos muy grandes. Y por último, tiene su barbera protectora con la que crea una cúpula de energía que lo protege de manera omnidireccional. Y desde luego, no posee debilidades físicas o psicológicas a destacar. Con ustedes, el poderoso, único y caballeroso, Winston, el líder y científico de la organización Overwatch. Nunca des por sentado que el mundo es tal como lo ves. Atrévete a verlo, como podría ser. Estableciendo conexión con agentes. ¿Winston? ¿Eres tú, cariño? Ha pasado mucho tiempo. Sí. Mucho tiempo. Vas a lamentar haber hecho eso. Es hora de ver si la nueva armadura espectral de Zed es tan buena como debe ser. ¡Aquí va! ¡Tú la vas a estrenar, Gigasaurio! Parece una especie de armadura espectral. Nunca vimos una armadura espectral así. Así es, y no verán lo que viene tampoco. ¡Observen el lancero espectral! Gaigas, el tiranosaurio blanco modificado genéticamente por Seth, es uno de los dinosaurios más icónicos del anime y poderosos de toda la saga de Dino Rey. Veamos si este dinosaurio está a la altura de su rival y si tiene lo necesario para ganar este combate. Ah, y recuerden, no tomaré en cuenta el poder de Gaigas con el poder de las piedras cósmicas al final de la serie. Para empezar, Gaigas supera a casi todos los dinosaurios vistos en la serie, siendo que todos los dinosaurios de Dino Rey pueden producir terremotos, y uno de los más importantes es el poderoso Acrocanthosaurus de la primera temporada, el cual podía generar poderosos terremotos con solo caminar. De ser soberanía destrozamos a todo enemigo. Corre, mejor no estorbes. Golpéame, puedo resistir. Y más adelante, demostró superioridad ante el Triceratops, el dinosaurio protagonista en uno de los combates más reñidos y épicos de toda la serie.
Incluso estando cansado podía mantener un pequeño combate contra Terry. Mismo tiranosaurio que al inicio de la serie podía humillar a Gabu fácilmente. Ya esperamos la oportunidad, calculamos lo logrado, ya mejoramos y ahora de un campeón nos hablas. Enfrente a uno estás, los escuchas, sigue gritando, esta es lo que crees. Los terremotos que produce el Acrocanthosaurus entran perfectamente en terremotos de categoría 4, los cuales producen una cantidad de energía en joules equivalente a 15.08 toneladas de TNT. Gabu podía producir esos mismos terremotos al pelear contra el Saltasaurus en la primera temporada. Vamos arriba al cielo, hay que apuntar, nuestra copa estaremos en las... Por lo que tanto Terry como el Acrocanthosaurus contaban al inicio de la serie con una fuerza de 30.16 toneladas de TNT al escalar de Gabu. Fuerza que fue superada por Ash, el Carnotauro azul compañero de Gabu. Mismo que no puede derrotar al tiranosaurio rojo en términos de poder bruto. Ni siquiera la Parasaurolophus, Paris, es capaz de hacerle un daño relevante a Terry, siendo que este puede superarlos a ambos en poder bruto. Solo el Triceratops protagonista tiene el poder para igualarlo en combate y derrotarlo, siendo que ambos han demostrado que pueden derrotarse mutuamente. Por lo que ambos dinosaurios están igualados y superan por mucho a sus compañeros de equipo, siendo que ninguno de los dinosaurios principales como Ash, Paris, Spiny o Tanque se comparan a la fuerza de estos dos. Por lo que la fuerza de Ash y Paris era de 60.32 toneladas de TNT, fuerza que como saben entra en el nivel bloque de ciudad. Y a su vez, esa fuerza es inferior a la fuerza de Gabu y Terry, que en la primera temporada sería de 120.64 toneladas de TNT, entrando ambos dinosaurios en la categoría de nivel multibloque de ciudad. Fuerza que en la segunda temporada se amplificó gracias al invento del Dr. Z, el amplificador elemental, una poderosa armadura que duplica el poder base del dinosaurio, ya que aquellos que se habrán visto el video de Terry sabrán que los dinosaurios que hacen uso de esta armadura pueden ser derrotados gracias a los ataques de fusión que, dicho por el propio Dr. Z, duplica el poder de ataque del dinosaurio. ¡Ah, vaya! ¡Ni siquiera eso funcionó! ¡Ataques de fusión! ¿Qué es un ataque de fusión? Solo pasen las cartas juntas y con eso las sincronizan. La fusión resultante les da un ataque con el doble de poder. Claro, ¿espera que creamos lo que usted dice? Algo que está confirmado, pues el Torbosaurio había demostrado superioridad ante Gabu y Ash juntos. Pero fue derrotado gracias al ataque de fusión combinado de Gabu y Ash. Así que Gabu y Terry al entrar en este modo deberían tener un aumento del doble en sus capacidades físicas, lo que quiere decir que el poder final de estos dos es de 241.28 toneladas de TNT, posicionándose de mejor manera en el nivel multibloque de ciudad. Y adivinen, esa fuerza no era nada ante Gaigas, quien en su debut derrotó a Spiny gracias a su habilidad, el lancero espectral. Pudo tanquearse los ataques de Ash y Paris repotenciados por la armadura elemental usando sus ataques de forma coordinada y consecutiva.
dinosaurio es un dino rudo. Sí, no importa lo que hagamos, parece que no podemos derribarlo. Debe ser por esa armadura nueva. Ha soportado que Gabullas lo ataquen juntos sin tener éxito. Soporta el golpe relámpago de Gabú. Gaigas derrotó a Terry de un solo golpe. Ni siquiera el hecho de que Spin y Tanque pelearan al mismo tiempo con la armadura elemental representaba un reto para el tiranosaurio blanco. Ni siquiera el hecho de que ambos atacaran con sus ataques definitivos combinados representó alguna diferencia. Incluso derrotó a Tanque con su armadura. Siendo que para derrotarlo tuvieron que intervenir directamente Gabullas juntos al mismo tiempo para ayudar a Spin. Solo fue derrotado cuando estaba al límite y eso que tuvieron que usar una triple combinación de sus ataques definitivos para poder derrotarlo de manera momentánea. Con todo esto dicho, la superioridad de Gaigas ante los 6 dinosaurios principales es simplemente incuestionable. Y no conforme con eso, Seth más adelante confirmaría que la armadura espectral que poseen Gaigas, Armatus y Maximus es una versión maximizada y más poderosa que la armadura espectral convencional. Con algunos pequeños ajustes significativos pude aumentar el poder de la armadura espectral. Veámoslo más de cerca. No todos los dinosaurios pueden con este nuevo poder, pero me aseguraré de que los piratas espaciales puedan usarlo con los suyos. Muy bien. Sabiendo que la armadura espectral convencional duplica el poder base de su usuario, podemos decir que la armadura espectral que poseen los 3 dinosaurios enemigos principales modificados genéticamente por Seth debería multiplicar unas 4 veces el poder base del dinosaurio, y junto a la superioridad que mostré previamente, sin ningún problema podemos multiplicar por 4 el poder máximo de Terry y Gabú, lo que nos da una monstruosa potencia de 965.12 toneladas de TNT para el tiranosaurio espectral blanco, y desde luego, tanto Maximus como Armatus al ser dinosaurios modificados genéticamente por Seth potenciados por la nueva armadura espectral, deberían compartir la misma fuerza que Gaigas siendo perfectamente equivalentes entre sí. Y para terminar este apartado, Gaigas ha soportado los ataques del criodofosaurio de hielo de Seth. Incluso Maximus soportó un brutal combo de velocidad de este dinosaurio. Los 3 dinosaurios sobreviven al choque de ventisca del criodofosaurio de Seth. Con todo esto dicho, la fuerza de Gaigas entra en el nivel de multibloque de ciudad. La velocidad de Gaigas es otro de los aspectos que no se debe tomar a chiste porque a pesar de ser tan grande sigue siendo un ser muy rápido. Como ya saben, desde la primera temporada, Spinny podía esquivar el ataque ciclón de Ash. Los ciclones tienen vientos que se desplazan a estas velocidades que pueden ver en pantalla. Incluso puede esquivar el golpe relámpago de Gabú. Si bien no son rayos naturales, porque en ninguna fuente o mención en la serie se dice algo sobre los rayos de Gabú, sigue siendo electricidad en contacto con el aire, y como ya dije antes en el video de Terry, algunos cálculos nos da que los rayos pueden desplazarse a velocidades de hasta 556 metros por segundo, velocidad que pasada a Mach es una velocidad de Mach 1.64. Hazaña repetida por el Saurophaganax antes de su mejora genética. Terry y Gabú por obvias razones son iguales a ese dinosaurio en este apartado en sus estados base, y al estar repotenciados por la armadura del amplificador elemental su velocidad se duplica dándonos una velocidad de Mach 3.28 veces la velocidad del sonido. Velocidad que es insuficiente para poder ganarle, ya que Gaigas era capaz de humillar a Spinny en su estado base. O incluso con la armadura elemental. Interceptó a Spin y Tanque en pleno desplazamiento usando sus ataques definitivos.
Reacciona antes de que Gabullas lo ataquen. Debería ser igual de rápido que Maximus, quien puede humillar a Paris. O derrotar a Terry burlando su reacción pese a tener su armadura elemental activa. Armatus podía burlar por completo la reacción de Ash y Gabu con la armadura espectral sin que estos dos pudieran hacer algo para defenderse. Esto sumado al multiplicador de la nueva armadura espectral nos daría como resultado que Gaigas, Maximus y Armatus ostentan una velocidad de Mach 13.12 veces la velocidad del sonido. Esta velocidad entra de lleno en la categoría de nivel supersónico medio para el tiranosaurio espectral blanco. En cuanto a su inteligencia, Gaigas es solo un dinosaurio, su inteligencia es completamente salvaje y primitiva, no destaca por ser inteligente y jamás lo ha demostrado. Lo único que ha demostrado es que este puede entender y seguir las órdenes de su invocador, que en este caso es el cabeza hueca de Gabro, un pirata espacial igual de tonto que una piedra porque todo se lo toma literal. La durabilidad y estamina en batalla de los dinosaurios de Dino Rey es decepcionante, ya que estos tienen un gran poder pero sus energías se pueden desgastar muy rápido, siendo que no pueden estar más de 5 a 8 minutos de batalla, pero en el caso de Gaigas y los dinosaurios espectrales esta es mucho mayor, si bien se cansan, este puede estar más tiempo en batalla que otros dinosaurios convencionales, por lo que su tiempo de duración debería ser 4 veces mayor teniendo un tiempo de 20 a 32 minutos de duración. Siguiendo con sus habilidades o hacks, Gaigas por el mero hecho de ser un tiranosaurio, debería tener sus sentidos mejorados para la cacería ya que se trata de un dinosaurio carnívoro cazador como su vista, oído y olfato, sobre todo este último debería ser su mejor sentido. Armamento natural, tiene sus dientes y cola para pelear del mismo modo que hace Terry. Manipulación del fuego y de las explosiones mediante su carta de ataque, la explosión de magma del Saurophaganax. Manipulación de los cristales y manipulación de la materia, mediante su habilidad más poderosa, el lancero espectral, puede materializar 2 poderosos pilares de diamante punzocortantes con los que puede levantar, someter y aplastar a sus rivales usando toda su fuerza. Entre sus armas está su armadura espectral mejorada, sus dientes y cola, y desde luego que no tiene debilidades físicas o psicológicas a destacar. Con ustedes, el tiranosaurio espectral blanco del anime, Dino Rey. Aunque a simple vista parecen ser dos seres que poco y nada tienen que ver porque uno es un gorila espalda plateada y el otro es un tiranosaurio rex, pero la verdad es que ambos comparten ciertas similitudes y a su vez tienen sus notables diferencias. Para empezar, ambos son animales modificados genéticamente en un laboratorio espacial por medio de la intervención de la ciencia de un científico, pero mientras que el caso de Gaigas fue uno hecho para la dominación mundial debido a Seth, Winston fue criado por un científico bondadoso, ético y humano que aparte de inculcarle valores, también le enseñó a ver la Tierra como su hogar. Ambos dependen de la tecnología avanzada o futurista portando armaduras. Gaigas depende de la nueva armadura espectral diseñada por Seth para ser más poderoso, mientras que Winston también tiene una armadura tecnológica avanzada creada por él mismo. Y desde luego ambos le dan tratamiento primitivo a sus rivales como debe ser. Entre sus diferencias está su inteligencia, el dinosaurio actúa como un animal salvaje que funciona como un arma de destrucción bajo estrictas órdenes de un villano, mientras que el simio es literalmente un héroe científico con modales y educación dignos de un caballero. El tiranosaurio funciona como uno de los villanos principales para destruir a la humanidad, mientras que por el contrario el simio funciona como un líder portador de la esperanza por ver un mundo mejor.
diferencias y similitudes que hacen cuanto menos curioso que estos dos se enfrenten, además que este tipo de versus es un clásico, el enfrentar a un primate contra un dinosaurio siempre es un deleite de ver en pantalla, un clásico en la ficción que nos fascina XD. En fin, pasando a lo que es importante. Si hablamos de la fuerza física, resistencia y poder destructivo, no hace falta decir que Gaigas es muchísimo más poderoso que Winston, al menos en su estado base. El tiranosaurio blanco se lleva de lejos este punto, ya que a este solo le bastaría un solo golpe para dejar a Winston fuera de combate, no, lo mataría de un solo golpe. No hablamos de una diferencia del doble o triple, no, hablamos de una superioridad de casi 12 veces. Nada de lo que haga Winston podría herir a Gaigas, ya que para empezar, si el científico le acierta un golpe terminaría con los nudillos rotos, y si bien, la armadura de Winston podría protegerlo de sus ataques, Gaigas también tiene una armadura que lo protege de daños punzocortantes y de impactos poderosos. Ni siquiera cosas como el escudo de energía podrá protegerlo del tiranosaurio blanco, sería una completa pérdida de tiempo tratar de protegerse con algo como eso. Ni siquiera su arma de rayos podrá ayudarlo, de nada le sirve esa arma porque este ya se aguantó ataques eléctricos de un nivel mucho mayor como lo es el golpe relámpago de Gaboo, y aún así este luego de recibirlo y salir volando se levantó como si nada para seguir su pelea contra Gabullas con la armadura elemental juntos. Simplemente, Gaigas destroza a Winston en este apartado de forma absoluta. Pero eso es en su estado base, porque ya si hablamos de su modo ira primigenia, o estado primitivo, aquí las cosas cambian pero no lo suficiente porque el tiranosaurio sigue estando a la cabeza con una superioridad matemática de 35.5% en la potencia, es decir, 1.35 a su favor. En este estado, ahora Winston sí es un relativo a Gaigas y puede dañarlo con sus puños, pero Gaigas también puede hacerle un daño crítico al simio ya sea usando su mordida, darle cabezazos que lo manden a volar, o incluso podría usar el lancero espectral para atraparlo y aplastarlo tal como hizo con Spinny y Tanque. Pero Winston al ser precisamente un personaje de tipo tanque podría resistir ese ataque, con dificultad pero lo haría. La diferencia matemática entre estos dos no es mucha. En sí Winston tendría que evitar ser atrapado por el lancero espectral para poder mantener a raya a Gaigas, pero ¿será que Winston tiene la velocidad necesaria para poder esquivar al dinosaurio? Ese es el siguiente apartado que debemos tomar en cuenta, la velocidad. ¿Quién es más rápido? ¿Quién acertaría el primer golpe? La respuesta obvia, Gaigas, el tiranosaurio es más rápido, pero ojo, la velocidad que hay entre ambos no es mucha en términos matemáticos, la superioridad de Gaigas es de un 48.7%, o lo que vendría siendo una superioridad de 1.49. Que si bien no es una velocidad suficiente para decir que Gaigas sería intocable para Winston, sí es la suficiente para decir que un combate 1 a 1, el tiranosaurio espectral tiene mayor chance de llegar a atrapar y acertar la mayoría de sus golpes ante el simio, que si bien podría defenderse o esquivarlo con mucha dificultad, no le sería nada fácil hacer eso, de hecho tiene un poco más de posibilidades de ser golpeado antes de poder esquivarlo, y eso que su velocidad convencional en estado base es muy inferior a la velocidad de personajes como Tracer, Widowmaker o el mismo Genji. Ni punto de comparación con el dinosaurio. Si Winston no usa su ira primigenia, Gaigas lo matará de un solo golpe antes de que se dé cuenta. Solo en su modo ira logra el nivel adecuado para pelear contra oponentes como Reaper o Widowmaker, y eso que también se apoya con su propulsor. Por lo que este punto se lo lleva Gaigas, aunque por muy poco. En inteligencia no hace ni falta decir quién gana, claramente el simio es más inteligente, pero ojo, su intelecto aquí de poco y nada sirve ante un rival como el tiranosaurio espectral. Ya que si desea tener una oportunidad real de ganar, sí o sí deberá hacer uso del modo ira primitiva desde el inicio si no quiere perder al segundo uno de haber iniciado el combate. Y en este estado Winston se vuelve sumamente agresivo e impulsivo, obviamente puede reconocer a sus aliados y quiénes son sus enemigos, pero de igual manera pierde ese factor estratégico para pensar en soluciones y en una forma de ganar, además que ninguna estrategia le serviría para hacer que Gaigas pierda por desgaste en un terreno neutral sin apoyo de sus compañeros. En durabilidad gana Winston por mucho, Gaigas es muy duradero en batalla, pero ese tiempo y energía de minutos que tiene, es poco comparado con Winston que puede durar varias horas luchando. Así que Winston se lleva el punto de la durabilidad. Ahora debemos analizar el apartado que podría inclinar la balanza a favor de uno o del otro. Empecemos por lo básico, ambos tienen sentidos mejorados como el oído, el olfato y la vista están igualados, por lo que atacar por sorpresa no es un punto válido para ninguno de los dos.
Las habilidades de Winston como proyección de energía, manipulación de los rayos y la energía no tienen nada que hacer ante un enemigo que se tanquea los rayos de Gabu, los cuales dejan en ridículo el arma de Winston. Lo único que tiene a su favor para hacerle frente a Gaigas es su empoderamiento y amplificación de estadísticas físicas. De ahí no tiene nada más con que hacer balance o complementar otros aspectos. Por otra parte, Gaigas tiene a su favor su armamento natural para poder morderlo y desgarrar su carne, o su cola para golpearlo, aunque este suele usar más que nada su cabeza. Otra sería su explosión de magma, habilidad que dispara una poderosa explosión en forma de un rayo giratorio de lava que funciona como un ataque a larga distancia. Y si bien esta habilidad es buena opción, tampoco es que sea algo que Winston en su forma primitiva no pueda esquivar. Después de todo, Gabu pudo esquivar ese ataque, y eso que ni siquiera estaba a la altura de Gaigas, o de Maximus en la velocidad. Así que, Winston sí tiene bastantes posibilidades de esquivar ese ataque si se encuentra a una buena distancia, pero si Gaigas usa esa habilidad a una corta distancia el ataque podría llegar a acertar, sumado al daño calorífico podría llegar a inclinar la balanza, dañando la armadura de Winston, pero es muy poco probable, más si el gorila posee su mochila con propulsión con la que podría potenciar su movilidad para esquivar dicho ataque. Lo mejor que tiene Gaigas para derrotar a Winston es su lancero espectral, con la que no solo podría aplastarlo, también podría llegar a causar un daño perforante para desgarrar la armadura de Winston. De ahí no tiene nada más. En cuanto a sus armas y armamento, gana Winston en cantidad, pero tampoco es que alguna de estas puedan llegar a hacer algo relevante contra Gaigas, que cuenta con sus dientes, cola y armadura espectral. Y desde luego, ninguno tiene debilidades explotables para sacarle ventaja al otro en un combate. Con todo esto dicho, es momento de determinar al ganador. Y el ganador es Gaigas. ¿Con qué dificultad? Yo le asigno una dificultad del 65% de índice de victoria a su favor, mientras que Winston se queda con un nada despreciable 35% a su favor. La verdad, este combate estaba muy reñido, pero es un hecho que la fuerza, resistencia, el poder destructivo, la velocidad y sus hacks son lo que de manera indudable ponen a Gaigas como el verdadero vencedor de este versus en el canal. Así que sin más que decir, aquí tienen a su campeón, el tiranosaurio blanco espectral.